Entonces, bueno, vamos a arrancar con este tema que tenemos sucedáneo a lo que era la actividad del agua que habíamos visto anteriormente, pero ahora vamos a ver cómo existen distintas formas en las que podemos obtener un grano defectuoso. Entonces, vamos a arrancar por acá. Esta clase va a estar disponible en Patreon más adelantico. La vamos a estar teniendo ahí. Y vamos a arrancar pues con defectos del café. Vamos a hablar específicamente de eso, de cómo se pueden evitar, qué cosas los causan y qué tipos existen, cuál es su incidencia en la calidad del café, porque pues indirectamente estaríamos hablando de la calidad del café, hablando de defectos específicamente. Entonces, bueno, vamos a ponernos como siempre en contexto, ¿no? Siempre es importante. Entonces, sepamos que la clasificación de la calidad del café eh, tiene unos estándares, digamos, una serie de estándares que son los que rigen, digámoslo así, o sirven como guía para poder clasificar el café en diferentes calidades, obviamente, o diferentes casillas de calidades. Entonces, aquí, por ejemplo, en la imagen estamos viendo un café que arranca desde un color verde y azul hasta un color mucho más amarillento, ¿sí? Más o menos entre verde azul, verde azulado, café, verdoso, ¿sí? Amarillento, amarillo pálido y así. Estos son como los colores generales que podemos encontrar según el origen, según el procesamiento, según el cuidado que se le haya hecho al café. Entonces, por medio de estos colores empezamos a entender un poco sobre el origen y la edad del café también, porque pues es un gran indicador. Ahora, con esto vamos a empezar a entender que esta es la parte como básica, digámoslo así, para empezar a entender la clasificación general del café. Vamos aquí a dar un paso para empezar a ver lo que es la clasificación de defectos para café verde, que es la clasificación estándar, digámoslo así. Entonces, para esto hay una serie de características que debe tener la muestra de café para poderla seleccionar, separar y clasificar, que es lo que se hace normalmente en una compra y venta de café. Entonces, aquí podemos ver que para la clasificación estándar debemos arrancar café verde con 350 gramos como mínimo para que después de que trillemos tengamos el suficiente café para poder clasificar defectos y calcular rendimiento. Y con café tostado 100 gramos, porque pues con café tostado lo único que se revisan son defectos de tueste, que no tienen que ver con cultivo, lo aclaro, defectos de tueste y después análisis de taza, o sea, análisis sensorial. Y ahí podemos empezar a ver que hay algunos defectos que son los defectos de categoría 1 y defectos de categoría 2, como estamos viendo en este momento ahí en pantalla. Entonces, defectos de categoría 1 tenemos los granos negros, agrios, cereza seca, daño por hongos, materia extraña, dañado por insecto. Y defectos de categoría 2 tenemos esos mismos pero amplificados, o sea, que tienen impacto en tasa directamente. Entonces están, aquí tenemos grano negro parcial, perdón, agrio parcial, pergamino, flotador, inmaduro, averanado, concha, partido, mordido, cortado, cascarilla, ¿sí? Dañado ligeramente por insecto. Y ahí empezamos a ver lo que es el equivalente a un defecto completo, ¿sí? O sea, 3 granos, en este caso negros parciales, harían un defecto. 3 granos agrio parcial harían un defecto. Por este lado tendríamos que un solo grano negro total haría un defecto. Eso es la equivalencia a lo que se refiere pues esta tabla. Ahora, hay unas características para poder clasificar las muestras. Normalmente las muestras, como lo decía hace un momento, 350 gramos como mínimo para café verde y debe tener una humedad relativa entre el 10-12% en el momento de recepción. Esto ya hemos visto en los temas pasados que la recolección o la medición de la humedad del café es algo que no podemos saber en concreto según el ambiente donde estemos, a no ser que tengamos los aparatos, la disciplina y la precisión para poderlo medir. Pero
se mide aún así coloquialmente o digámoslo así, generalmente, para poder tener unos valores de compra, porque es que la humedad ya sabemos que es un valor determinante para la compra del café, como que si nos traen un café que tiene humedad del 16% o que si nos traen un café que tiene humedad del 7-8%. Es importante. Ahora, el estándar para la actividad de agua, habíamos visto también anteriormente que el arábica verde normalmente se comercializa con actividad de agua inferior, ¿sí?, al 0.70, que es la actividad de agua riesgo. Acordémonos que por encima de 0.70 tenemos problemas de proliferación o, sí, proliferación de algunos microorganismos, bacterias o levaduras que se puedan estar apoderando del grano. Entonces vamos a empezar a ver los defectos. Vamos a empezar a ver cada uno para hablar un poquito sobre las causas, cómo podemos controlarlos y demás. Esto es un tema bastante largo, entonces trataré de ser un poco ágil. Igual la guía está muy completa para que la puedas consultar. Entonces vamos a ver aquí cada uno de los defectos. Aquí vemos el negro y negro parcial. O sea, aquí estaríamos cogiendo dos defectos en uno o dos categorías en uno. Aquí tenemos, por ejemplo, un grano negro total hace a un defecto y un grano negro parcial hace un tercio de defecto, porque mira que 3 granos son los que forman un defecto dentro de la muestra de 350 gramos de pergamino como arrancamos. Ya habíamos hecho esa aclaración. Después de la merma en el pergamino empezamos a sacar todos estos defectos y clasificamos. Si encontramos 3 granos negros parciales, tenemos un defecto ya marcado en la muestra. Entonces así es como se hace. Ahora, vamos a empezar a ver de qué se trata eso del grano negro, ¿sí? Aquí. Entonces, ya vimos que pertenece bien sea a la categoría 1 o a categoría 2 según de la afección del grano, de cómo esté afectado. Ahora vamos a ver el efecto sobre la calidad. Entonces, es variable. Podemos obtener un sabor fermentado, muy hacia el ácido acético, rancio, terroso, mohoso, húmedo, agrio o fenólico. Hay un problema con el grano negro y es que hay un riesgo de ocratoxina, ¿sí? Estos compuestos que son bastante nocivos para el consumo humano. Unas causas que podemos encontrar aquí es que principalmente una causa agrícola es em, un resultado pigmentado de color negro que nos muestra el sobrefermentado directamente por los microorganismos. Granos que posiblemente se nos quedaron atascados en la despulpadora o granos que se quedaron en las tinas de fermentación o en los tanques de fermentación, no lo limpiamos bien y se pasó a la siguiente muestra. Eso puede ser una de las causas. Ahora, remedios. Hay dos tipos de remedios, un remedio agrícola y otro remedio en el procesamiento. Entonces, cuando hablamos de remedio agrícola, vamos a ver, simplemente podemos evitar granos negros recogiendo exclusivamente los frutos únicamente maduros, evitando, perdón, evitando la sobrefermentación, limpiando correctamente los lugares donde el café tiene fermentación. Y ahora vamos a ver un remedio o una serie de remedios en el momento de procesamiento. Entonces, los granos negros no se dejan ver si no quitamos el pergamino. Entonces, la manera más adecuada es mantener absolutamente todo limpio, ¿sí? O haciendo una limpieza manual del, del lote que estamos clasificando, tratando de mantener una limpieza adecuada. Entonces ahí tenemos los granos negros. Ahora vamos a ver aquí el grano agrio o parcialmente agrio. Entonces aquí vemos cómo se nota un grano agrio. Aquí vemos en la descripción física que son granos con un color amarillento, a veces un poco marrón, ¿sí? Normalmente tienen expuestos el embrión o a veces están un poco puestos de color como café el embrión.
Y dice aquí que si el grano se corta a la mitad o se raspa, que esa es una prueba también que se hace, emite un olor agrio, al de, parecido al del vinagre. Aquí tenemos de nuevo que este es un defecto que juega por dos, que juega en la categoría uno, donde un grano totalmente agrio hace un defecto, o tres granos parcialmente agrios hacen un defecto. Entonces, ahí lo podemos ir clasificando. Ahora, ¿de qué se trata esto del grano agrio? Vamos a ver que hay unas causas. Y es que el grano agrio es causado por también, es una consecuencia de la fermentación y básicamente una fermentación contaminada, en donde hay múltiples ataques microbianos sobre las moléculas de azúcar y sobre el grano. Y vamos a ver que hay otras causas específicas como la recogida de cerezas muy maduras, excesivamente maduras, la contaminación del agua durante el proceso, la sobrefermentación del fruto cuando está unido al árbol, pues vimos frutas sobremaduras. Y también hay unos remedios, remedio agrícola, que es recolectar exclusivamente las cerezas maduras, eh, no recoger cerezas del piso, cerezas que caen al suelo, no debemos recolectarlas para procesar café, las debemos recolectar para recontrolar la broca, porque también se convierte en un excelente hotel para la broca. En ese caso lo que hacemos es recoger las cerezas que hayan caído al suelo y las descartamos, pero no las terminamos de procesar. Y ahora, en el momento del proceso, lo que podemos hacer es garantizando un proceso de despulpado adecuado. Es decir, tratemos de que el momento en el que vamos a despulpar sea prácticamente inmediato a la recolección, a no ser que tengamos la experiencia y querramos desarrollar más sabor en el grano fermentándolo antes de la despulpada. Eso depende. En cafés que son completamente lavados se debe controlar el tiempo de fermentación en los tanques. Eso es una de las causas del grano eh, agrio. A ver, otra es que em, ok, se puede evitar también el grano agrio manteniendo un ciclo lineal de procesamiento sin interrupciones. Eso es muy importante. Básicamente hay que tratar de evitar también el agua contaminada, el agua con impurezas que pueda arruinar el grano y ponerlo agrio. Bueno, eso en cuanto al grano parcialmente agrio o agrio. Aquí tenemos el grano cardenillo o dañado por hongos. Este es uno de los letales que, aunque esté parcialmente afectado por hongos, ya sabemos que está afectado totalmente por hongos. Este es un defecto únicamente de categoría 1, porque así tenga un hongo pequeñito, el grano completamente está afectado por hongos. Entonces, vemos aquí que en la descripción física son granos que tienen unos círculos a veces enrojecidos o a veces de un color un poco más oscuro y que estos círculos van creciendo hasta apoderarse por completo de todo el grano. Entonces, vamos a ver de qué se trata el grano atacado por hongos o dañado por hongos. Causas. Hay causas agrícolas, por ejemplo, en el caso en el que un café puede ser afectado por los hongos de la familia Aspergillus, Penicillium o Fusarium, que son como esos tipos de hongos que pueden afectar el grano de café. Puede esto darse en cualquier momento, puede darse entre la recolección, entre el despulpado, entre la fermentación, entre el lavado. ¿Por qué? Porque es que aquí lo clave es la temperatura. Si la temperatura y la humedad son adecuadas para que se proliferen hongos, van a ver. Esa es la cuestión. Los hongos casi siempre em, se dispersan, digámoslo así, o se expanden por medio de esporas. Entonces, hasta el mismo aire puede tener una carga de hongos y puede infestar el grano directamente. Ahora están los remedios, ¿no? Entonces tenemos un par de remedios, remedio agrícola y el remedio en el proceso. Entonces, un remedio agrícola sería que
se debe limitar específicamente el vector de contagio por hongos y es recogiendo restos del suelo, eh, cuidando la limpieza de todos los árboles, digámoslo así, para que no tengamos un riesgo de contaminación por hongos por medio del control de la broca, porque la broca también es un causante de que después de que muerde el grano o se ha comido una porción del grano, el grano se debilita, deja de tener anticuerpos y fácilmente va a ser atacado por hongos. Además de que la baba del animal también puede facilitar la proliferación. Eh, También pues en los momentos del secado es verificar también que el secado se haga de manera adecuada, prolongada, sin interrupciones. No es que yo voy a secar acá mientras está haciendo sol y luego lo guardo en la humedad y luego vuelvo y lo saco y luego... No, eso hay unos protocolos para eso. Si estamos en unas zonas que eh, sufren de alta humedad o de lluvias prolongadas. Un remedio en el procesamiento sería que el café inmediatamente eh, se recoja, digámoslo así, inmediatamente se recolecte, pase directamente al despulpado, porque una de las fases de infección están entre ese momento, en el momento en que se recolectó el café y en el momento en que se despulpa. Es un momento clave porque la humedad es muy alta, la temperatura puede estar fácilmente adecuada a que se proliferen los hongos y, y entonces pues ahí veríamos una infestación. Este es uno de los defectos que más se notan. Ahora tenemos unos impactos en taza, por ejemplo, sabores fermentados, sabor a polvo, a rancio, a moho, sabores húmedos, fenólico, ¿sí? Eso es básicamente. Ahí vimos un poco de cómo se puede controlar. Ahora vamos a ver el siguiente, vamos a ver la materia extraña. Aquí vemos que aquí no hay parciales. Si tenemos pues una materia extraña en la muestra de 350 gramos, hace un defecto. Un palo hace un defecto. O sea, un pedazo de palo hace un defecto. Una piedra hace un defecto. Cualquier objeto extraño hace un defecto. Ahora, básicamente lo que podemos ver en la definición física de esto es pues cualquier cosa que no sea café, que esté presente en la muestra. Es así. Entonces aquí vemos un efecto sobre la calidad en la taza y es que café contaminado con materia extraña puede afectar directamente el sabor del café tostado si es que llega a pasar hasta ese punto y no se ha recolectado ni manualmente ni con las técnicas tecnológicas que hay. Puede generar sabores variables, sabores a contaminado, rancio, sucio, depende. Lo más importante es que la mayoría de materia extraña no debería pasar ni siquiera a la etapa del tueste, porque ahí es donde vamos a ver que lo que sufren, más que nuestro paladar, son los equipos. Porque supongamos que se nos fueron, no sé, no, se nos fue un clavo o una tuerca, algo metálico, algo que pueda dañar, por ejemplo, las muelas de un molino, ¿sí? Que sí tiene un mal sabor, claro que sí, pero también puede afectar directamente los equipos. Entonces, bueno. Por aquí tenemos causas, entonces la materia extraña pues básicamente se puede acumular por algún descuido de pronto, por haber o por utilizar alguna técnica para la recolección distinta al handpicking o lo que es la recolección manual. Hay recolecciones manuales que se hacen de manera descuidada en la que ¿cómo es que se llama esto? Se llama stripping, creo que es que se llama, que es agarrar toda la axila del árbol y retirar todo con hojas, palos, todo lo que se venga. Eso es muy efectuado en fincas de alto rendimiento, más que todo para robustas y demás. Em, Ahora vamos a ver formas de corregirlo. Pues básicamente la forma de corregir la materia extraña es primero que todo, siempre recolectando bien. Casi que todos los defectos vienen desde ahí. Recolectando las cerezas como debe ser, almacenándolas como debe ser, despulpándolas con la despulpadora limpia entre bache y bache. Si estamos despulpando de un día para el otro, debemos siempre hacerle una lavada profunda a la despulpadora. Ahí puede haber acumulación. Otra es que el café no tenga contacto con contaminación, de que por ejemplo el agua puede traer las materias extrañas.
los tanques de fermentación pudieron haber quedado con algún residuo de materia extraña. Entonces, de esa manera se puede evitar. Vamos al siguiente, vamos a ver aquí, cereza seca. Acá hablamos de cereza completa, ¿no? Porque hay otro defecto que también es cereza, pero trozos de cáscara de cereza. Esto le pasa mucho a los naturales. Entonces aquí vamos a ver que cuando encontramos granos enteros con cereza, pues sí, granos enteros que tienen la piel puesta, de hecho, entonces vamos a tener efectos sobre la taza directamente con sabores a fermentados, moho, húmedos, fenólicos. Causas, en los cafés lavados es menos incidente que en los cafés naturales, pero también sucede. En los lavados sucede que a veces utilizamos frutos demasiado fermentados o no retiramos correctamente los flotadores. Estas mediciones que se hacen en las fincas para poder em, retirar los granos flotantes, los granos que puedan estar con problemas de fermentación o vanos. Y cuando se dejan directamente en el bache es posible que a veces se nos pasen completos por toda la cadena de procesamiento. Malos ajustes también en la maquinaria en el momento de espulpar, porque puede ser que de pronto estén muy separadas las camisas y eso me esté haciendo que despulpe una pequeña cantidad de granos grandes, pero otra cantidad de granos más pequeños pasan derecho, pasan sin despulpar. Eso puede suceder. Bueno, remedios. Remedios. Bueno, antes de eso había una causa también, es que la causa de encontrar cerezas secas hasta el final son las sequías, que hacen que los frutos pierdan tamaño mucho más rápido directamente desde la planta y eso hace que en el momento de despulpado sea difícil ajustar las camisas de la despulpadora y pasen muchos frutos completamente derecho. Ahora, remedios. Remedios agrícolas, por ejemplo, como recoger cerezas directamente del árbol, debe ser, como siempre. Cuidar que no sean cerezas completamente sobremaduras o secas o arrugadas, sino las cerezas de más alta calidad. En el momento de procesamiento, básicamente es ajustar de manera adecuada todos los equipos que utilizamos para poder evitar que se nos pasen cerezas completas hasta el final del proceso. Igual, pues aquí hablamos de algunos defectos que si hablamos de un café de especialidad sería en un sentido ilógico encontrarlos en una muestra. Claro, porque pues si estamos presentando una muestra de 350 gramos y encontramos un par de cerezas completas, de cerezas secas, pues es algo extraño, ¿no? Un poco, pero pues suele suceder. Entonces ahí tenemos. Vamos al siguiente defecto. Vamos aquí a el grano dañado gravemente por insecto o levemente dañado por insecto. Aquí tenemos de estos defectos que juegan doble, en donde el levemente dañado por insecto juega al defecto de tipo 2 que necesita recolectar 5 granos para formar un defecto, y al defecto de tipo 1 que, por ejemplo, perdón, defecto de tipo 1 son 5 granos, hacen un defecto, y de tipo 2 que son 10 granos, hacen un defecto cuando el grano está dañado ligeramente. Entonces, ligeramente, 10 granos hacen un defecto, y dañado fuertemente, 5 granos hacen un defecto. Se puede estimar más o menos que un daño grave empieza a la tercera picadura. Entonces, granos que tienen menos de 3 picaduras hacen un defecto ligero. De ahí en adelante, pues ya todo es grave. Ahora, este defecto lo conocemos como grano brocado normalmente o daño por insecto. Efecto sobre la taza, como la mayoría de los defectos son variables, puede tener impacto en la apariencia de los granos más que todo. Algunos sabores rancios, terrosos, agrios, mohosos, húmedos. ¿Por qué? Porque la mordedura de la broca de este insecto causa una debilidad
o una debilitación en el grano que hace que pierda su sistema inmune y no se pueda defender ante hongos. Entonces puede convertirse en un sucedáneo del, del defecto de grano con hongos o grano cardenillo. Riesgo de ocratoxina. También podemos encontrar ese otro problema. A ver, causas agrícolas, por ejemplo, causas de este tipo de defecto. Principalmente el insecto, la broca, el Hypothenemus ampei. Mm, lo que hace básicamente es hospedarse en el grano de café, porque para este insecto es fácil entrar por la región más débil del grano de café, que es como ese ombliguito que tiene. Por ahí entran, se alimentan del grano, se alimentan de la pulpa, de todo lo que contiene el grano, y además ahí dentro depositan los huevos. El insecto como tal no hace ningún daño a la planta, sino nos pone en riesgo la producción. Es eso. Ahora, que exista la broca dentro de un cultivo de café está bien. ¿Por qué? Porque la broca también es alimento de otras especies, como las avispas, algunas abejas, algunas arañas, pero el problema es cuando la broca se ha posicionado por encima del cultivo. Ahí es donde se vuelve incontrolable. Entonces, encontrar granos brocados es algo muy normal en todas las fincas. El problema es cuando el ratio de broca es muy alto. Entonces, ahí está como el problema. ¿Por qué se da? Se da porque a veces dejamos que caigan semillas, o no semillas, perdón, sino cerezas de café al suelo y las dejamos ahí y estas se convierten en las casitas donde la broca va a, a dar un montón de huevos y estos huevos a más broca y así. Entonces es muy fácil infestar un cultivo y es muy difícil controlarlo. Que no sea una vía química, pues, porque la vía química, pues, puede controlar la broca, pero también pone en riesgo la calidad del café. Remedios. Siempre deberíamos tratar de descartar los granos que han sido contaminados o mordidos por broca. Siempre deberíamos tratar de descartar lo más que se pueda. En el momento del procesamiento, porque hay muchos granos que no se notan, deberíamos tratar de retirarlos a mano. Es muy difícil poder retirar un grano levemente dañado por broca con sistemas como por ejemplo las máquinas densimétricas y demás. Se pueden retirar, pero los granos que ya tienen una pérdida masiva, ahí se pueden retirar en la máquina densimétrica. Bueno, vamos con el siguiente por aquí. Entonces, tenemos el grano partido, mordido o cortado. Los granitos que tienen problemas también de ajustes. Que vamos a ver efectos sobre la taza. La mayoría de efectos nos van a dar sabores rancios, terrosos, polvo, agrio, fermentado. Afecta la apariencia del grano directamente. ¿Cuáles son las causas de este tipo de efectos? Es que los granos que están partidos, mordidos o cortados muchas veces suceden durante el momento de despulpado y de la trilla, más que todo. A veces durante el momento del secado, pero más que todo esos dos son los momentos que causan granos partidos. ¿Por qué? Por malos ajustes en los equipos. Si una despulpadora mm, no está correctamente ajustada y pueden tener las camisas un poco más cerradas de lo normal. Las camisas son estos rodillos que se encargan de apretar el grano para que se libere la pulpa y el café con mucílago tome un rumbo y la pulpa otro. Cuando está demasiado apretada la camisa o las camisas de la espulpadora, van a ocasionar es que el grano se rompa, se abra, se quiebre, ¿sí? Ese es uno. Y la otra es en el momento del trillado, cuando estamos intentando retirar la cascarilla, el pergamino del café. Ahí vamos a ver que de nuevo sucede lo mismo. Se puede morder, se puede cortar, se puede partir el grano. ¿Listo? ¿Que cómo se puede remediar? Pues ajustando bien los equipos, cuidando muy bien. em,
la cercanía entre estos equipos que causan fricción en el grano. Eso es muy importante. Y otra, es muy importante también saber que los granos partidos o mordidos también se pueden dar en el momento del secado, cuando secamos más que todo en el suelo, cuando secamos en terrazas. El secado en las terrazas hace que a veces el caficultor o la persona que está secando el café tenga que pasar por encima del café y los pisan. Y eso causa también a veces granos de este tipo. Bueno, sigamos por acá. Otro efecto de los complejos, los granos inmaduros. Básicamente el grano inmaduro es un grano que nota un color pálido, ¿sí? A veces amarillo, verdoso. Em, a veces muestra como colorcito plateado, más que todo hacia el lado del embrión. O sea, esa cobertura que tiene el grano se empieza a ver de un color mucho más plateado. Es porque no alcanzó madurez suficiente. Vamos a empezar a ver aquí de qué se trata eso. Entonces tenemos efectos sobre la taza. Aquí hay unos efectos radicales, donde tenemos sabores a heno, sabores inmaduros, verdes, sabores astringentes. Y esto es lo que causa también un fallo en la apariencia del grano tostado, o sea, nos va a causar granos Quakers. ¿Cuáles son las causas? Principalmente la mala recolección, la recogida incorrecta de cerezas inmaduras, eso es lo que causa. Remedios, se puede curar directamente recogiendo los granos de café con la maduración adecuada. En el momento del procesamiento, debemos retirar los granos inmaduros en cualquier momento del procesamiento. Esto se saben porque muchos de los granos inmaduros tienden a flotar porque les falta densidad. Esa es una de las formas. Otra es en el momento de la espulpa, del momento de espulpar el café. Se puede notar que la espulpadora se tranca con los granos inmaduros. Son mucho más duros que los granos plenamente maduros. Entonces es importante también darnos cuenta por ahí para poder eliminar este efecto. Bien, tenemos el grano averanado. Aquí vemos granos que son pequeños a veces, mal formados, como arrugaditos, que parecen como uvas pasas. Tenemos que el sabor de este tipo de granos impactando una taza, sabores herbales, verdes, heno, y dependen pues de la cantidad, ¿no? Porque pues son 5 granos averanados los que hacen un defecto completo. Este es de los defectos de categoría 2. A ver, aquí tenemos causas de este tipo de defecto, y es que el grano averanado está causado principalmente por sequías, por falta del desarrollo, el correcto desarrollo de la cereza del café. Vamos a ver que este defecto se aumenta cuando nos encontramos con plantas que tienen mala alimentación o mala salud, digámoslo así. Remedios. El remedio agrícola clásico es mantener las plantas debidamente fertilizadas para reducir este tipo de efectos. Sombras de tipo equivocado también pueden causarlo, porque el exceso de estrés lumínico también puede causar una debilidad en la digestión de las plantas, que es fotosintética. Entonces, no mucha sombra tampoco, ni muy poco, ni muy poco fertilizante. La cantidad justa siempre, siempre todo con el café, todo con cantidades justas, casi que todo tira siempre hacia los puntos medios. Bueno, ¿cómo se puede curar esto también? El procesamiento. Hay granos que son menos densos y entonces van a flotar. Es la manera adecuada es poderlos sacar en el momento de poner a flotar el café. Entonces hay que retirarlos. Bueno, continuamos con el defecto concha. La concha. Granitos que están vacíos, digámoslo así, es una malformación que lo que hace es separar como la parte interna del grano de la parte externa, y entonces toma esa forma como de concha.
los granitos, vamos a ver que, eh, a ver, una incidencia en la taza es que directamente pueden quemarse mucho más fácil que un grano entero en el tueste. Y esto genera pues olores y sabores a humo o cenizas. Causas, esto es un fenómeno que ocurre de manera natural y tiene origen más bien de orden genético. Remedios, seleccionar variedades de café que puedan ser adecuadas para plantaciones óptimas, porque también ese puede ser un problema correlacionado al suelo, problemas agrícolas. Em, Remedios puede ser otro, un remedio en el procesamiento es que en la trilla, pues las conchas se puedan eliminar empleando un clasificador de densidades. Esa es la manera adecuada. Seguimos por acá con el grano flotador. Entonces, los granos flotadores son de color blanco, apagados. em, ¿Cómo decirlo? Sí, son granos que simplemente tienen baja densidad. Eso era lo que buscaba, baja densidad. Estos granos, pues, pueden producir olores y sabores fermentados, herbales, heno, rancio, terroso, moho. em, Pueden producir también otro tipo de sabores desagradables en el café. Tenemos causas. El origen de este efecto es el mal almacenamiento o secado inapropiado. Estos granos a veces se quedan en las esquinas de los secadores o en los patios y son recogidos con los siguientes lotes. Y esos granos de baja densidad, a causa de la pérdida indiscriminada de humedad, son los que van a dar este tipo de efecto. Remedios agrícola, ninguno, porque esto es un defecto que se logra en el momento de secado. Pero sí hay un momento en el procesamiento en el que uno lo puede cuidar y es siempre limpiar los lugares en donde se está secando el café. Ese es uno. La otra es también empleando clasificadores de densidad para poder eliminar ese tipo de granos. Bueno, el grano flotador. Aquí tenemos otro efecto, es el pergamino como tal, pero quiero decir es que se pase el café pergamino por mal ajuste en la trilladora, por ejemplo. Entonces, aquí vemos el pergamino. Efectos sobre la taza, hasta el momento registrados, ninguno. 5 granos con pergamino hacen un defecto completo, pero entonces este es un defecto que más es causado por malos ajustes en la trilla. Vamos a ver que la causa es más bien de índole en el procesamiento y se muestra por mala calibración de la máquina. ¿Cómo se puede corregir? Calibrando correctamente. Acá, ¿qué quiere decir? Que la fricción que está haciendo la trilladora sobre el grano de café no es suficiente para poder romper el pergamino y entregar el grano limpio como debe ser. Bien, el siguiente es la cascarilla. Aquí ya es cuando encontramos pedazos de cáscara de la cereza completa, ¿sí? Y aquí vamos a ver que la cascarilla es un defecto de categoría 2, en donde 5 de estas nos van a hacer un defecto completo. Y bueno, en cantidades suficientes, este defecto nos puede dar sabores rancios, sucios, terrosos, moho, húmedos, fermentados, fenólicos. Afecta directamente la apariencia del grano verde y tiene sus causas en el procesamiento, principalmente porque la cascarilla aparece después de que se ha hecho, por ejemplo, un proceso natural y no se ha limpiado correctamente después de la trilla. Una calibración incorrecta también puede ser. Entonces, bueno, remedios agrícolas no, pero sí en el procesamiento en el que tenemos que calibrar correctamente la máquina, la máquina trilladora para poder retirar correctamente todas estas cascarillas. Bien, entonces viendo ya estos defectos, que eso es como el compendio general de defectos con brevemente sus causas y sus consecuencias en la tasa y de pronto una forma leve de control,
podemos empezar a ver que existe una serie de normas para la compra del café en pergamino y esto varía entre país y país. Podemos hablarlo ligeramente sobre Colombia para entender cómo se hace la dinámica aquí. Entonces, lo que se hace es un cálculo, una serie de cálculos sobre las muestras de pergamino seco y de ahí salen algunos datos, como cuáles, como cuántos defectos tuve, como cuál es el rendimiento de la muestra que estoy analizando. Y de ahí derivamos el rendimiento de una carga total. ¿Cuándo aplica esto? Por ejemplo, existe algo que en Colombia se llama el factor de rendimiento y es que si el factor es menor a 94, el café vale más. Si es igual a 94, vale lo que vale el precio base y si el factor es superior a 94, el café vale menos. ¿Qué quiere decir el factor? El factor de rendimiento es un cálculo que hacemos para hallar la cantidad de café en pergamino seco que necesitamos para llenar un bulto de 70 kilos de excelso limpio, o sea, de café verde limpio sin defectos. Entonces, si tenemos un café con factor mayor a 94, quiere decir que necesito más de 94 kilos de pergamino seco para tener 70 kilos de verde limpio. Aquí un factor menor a 94, digamos un factor 90, un factor 88, 89, quiere decir que necesito 88, 89 kilos de pergamino seco para tener 70 kilos de verde. Eso es. Ahora, vamos a ver que hay una serie de pasos para poder determinar como el rendimiento, ¿no? El rendimiento del café. Agarramos muestras de 250 gramos de café en pergamino seco, las trillamos, luego retiramos materia extraña, todo lo que pueda salir. Pasamos el total del café que se obtuvo, del excelso que se obtuvo, por las mallas clasificadoras para sacar las mallas que están por debajo de la malla 13. Y luego vamos a retirar los granos defectuosos, pasillas y demás, todos los defectos posibles, y luego vamos a pesar los resultados positivos para restar los resultados negativos. Hay algo, y es que los defectos no deberían superar el 4% de la muestra, pues 4 gramos de cada 100. Si eso pasa, pues es que estamos teniendo un factor muy bajo también, porque eso altera directamente el factor. Entonces, por acá tenemos la fórmula. ¿Cómo se hace eso? Entonces, si agarramos una muestra de 250 gramos, lo vamos a multiplicar por los 70 kilos de excelso que necesitamos, sobre los gramos de excelso que sacamos en el paso 6, o sea, aquí, en esta parte. Entonces, una vez calculamos eso, vamos a llegar a un resultado como por ejemplo en este caso de 250 gramos que puse por 70 kilos de excelso que necesito, obtuve 195 gramos de café limpio, sin defectos. Eso quiere decir que habían 4.5 gramos de defectos indirectamente. Eso me da un factor de 89.5. Ahí está. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los defectos del café tostado. Entonces le quiero dar la palabra a Víctor para que continúe con el tema. Listo. Listones. Bueno, entonces, eh, cabe aclarar, como decía José al principio, es que estos defectos en el café tostado no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasó detrás, ¿cierto? Entonces, bien, aunque especialmente en un caso, la manifestación se da precisamente en tostado, que es como ya lo vamos a revisar. Entonces, vamos con el primer defecto. Sería el grano horneado. Entonces, cuando se dice que un grano está horneado, eso ocurre cuando la curva se hace demasiado larga, o sea, la curva de tueste se hace demasiado larga y el crack se demora mucho en llegar, o sea, especialmente esa fase del crack se demora mucho en llegar. Entonces, ¿qué pasa? El tueste se dice que está estancado, dice que está estancado y eso es principalmente debido a una baja aplicación de energía. O sea, eso es
Cuando estás tostando, estás poniendo la energía al sistema y eso va de acuerdo a unos parámetros. Pero en este caso del horneado, la energía que se le aplica es muy baja. Entonces, eso que ocasiona en el ¿no? Muchas veces los precursores terminen de reaccionar, empiecen a degradarse, muchos se demoran tanto en alcanzar las temperaturas de reacción que terminan por destruirse, entre otros factores, y lo que ocurre ahí es que el grano en taza queda con un sabor muy cerealoso, como a cereales, como a trigo, como a pan, un sabor muy plano que no presenta pues como las características que debería presentar pues ese café, ¿cierto? Cabe resaltar que no es un defecto que se ve muy fácil a simple vista. Muchas veces se ve igual que un café correctamente tostado, digámoslo de esa manera, pero en taza sí se detecta la diferencia en el sabor, ¿cierto? Entonces, listo, seguimos con el siguiente defecto. Sería el subdesarrollo. Y ya acá cuando se habla de subdesarrollo es la etapa después del crack, o sea, después de la transición térmica. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cuando se subdesarrolla un café, es literalmente subdesarrollar los sabores y aromas que el café tiene dentro de sí. O sea, toda la curva de tueste es un proceso de un montón de reacciones que ocurren entre los precursores de sabor y aroma que se obtuvieron durante las etapas anteriores al tueste, o sea, durante el cultivo principalmente, durante el crecimiento de la planta, durante las etapas de beneficio, ya sea proceso de fermentación, oxidación, de secado, e incluso durante el almacenamiento se pueden afianzar algunos de estos componentes también. Entonces, cuando se está tostando, se están haciendo reaccionar estos componentes gracias al calor que actúa como catalizador y como medio para que esas, como medio, perdón, energético para que esas reacciones puedan ocurrir. Y debido a la gran cantidad de compuestos, es natural que algunos compuestos reaccionen a diferentes velocidades y a diferentes temperaturas entre ellos. Entonces, cuando se habla de subdesarrollo, y enseguida vamos a ver el otro lado, la otra cara de la moneda, en subdesarrollo significa que no logramos desarrollar todos esos componentes de sabor y aroma del café. En algunos casos se conoce también como que el tueste quedó crudo. O sea, no se logró desarrollar todo el potencial que tenía el café. Entonces, queda eso en consecuencia. No hay una correcta caramelización de los azúcares, no hay, no brinda en consecuencia una taza con potencia. Casi siempre los cafés subdesarrollados presentan sabores astringentes o secos, muy ácidos, agrios, sabores verdes, vegetales, como pastos, arvejas, guisantes, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos el sobredesarrollo, que es todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya las reacciones se llevaron hasta un punto tan lejano. Estas dos etapas, cabe resaltar, son después del primer crack. Entonces, el sobredesarrollo fue llevarlo a un punto tan lejano que todos los compuestos volátiles o más delicados del café se perdieron por el calor, ¿cierto? Se volatilizaron precisamente, se fueron en forma de gas hacia el aire. Y solo quedan algunos compuestos que son molecularmente más pesados y que son responsables de notas un poco más pesadas y más intensas también. Entonces estamos hablando de dulzores un poco más fuertes, pueden ser, por ejemplo, caramelos o caramelos tostados, pueden ser sabores muy achocolatados, a cocoas, a chocolate amargo, hablando en el caso pues de los cafés tradicionales acá en Colombia, ¿cierto? Hay una baja presencia de acidez, muy baja, si no es nula, igualmente de notas aromáticas, ¿cierto? Eso es lo que ocurre con granos sobredesarrollados. Incluso se puede llegar al punto, cuando el sobredesarrollo ya es demasiado, de que los aceites del grano salgan de él, empiecen a migrar hacia afuera.
¿Por qué? Porque la pared celular del grano se debilita tanto, se vuelve tan débil que ya no es capaz de contener todos esos aceites aromáticos que hay dentro del grano y empiezan a salir. Entonces, por eso es que muchas veces se puede ver el café brillante, de hecho al tacto se siente aceitoso, incluso las tolvas en los que se dispone ese café para moler también se toman como un color como amarillento y es un café que se pone rancio muy rápido. O sea, como esa grasa, ese aceite está ahí tan expuesto, se daña muy fácil y por consiguiente, pues todo el café se da por perdido de manera muy acelerada. Seguimos entonces con el siguiente, sería el scorching. El scorching entonces son granos que se queman solamente en algunas zonas. ¿Y eso a qué se debe? Se debe en tostadoras de tambor a una baja velocidad del tambor, o sea, el tambor horizontal está girando demasiado lento y la temperatura está muy alta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los granos quedan demasiado tiempo en contacto con las paredes calientes del tambor. Recordemos que el tambor está recibiendo calor de manera casi directa, consiguiente es una superficie demasiado caliente y los granos cuando pasan demasiado tiempo en contacto con esa superficie se van quemando en unos parches, en unos parches acá, como se ve en la imagen, ¿cierto? Y independientemente, perdón, de que el resto del proceso salga de forma adecuada, estos granos van a presentar sabores amargos, sabores a humo, sabores a ceniza, que precisamente por ese carácter de amargo se van a percibir más en la taza y pueden incluso opacar el resto de sabores de pronto buenos que se pudieron haber desarrollado. El scorching también puede ocurrir cuando, perdón, cuando las velocidades del tambor son demasiado altas y por el efecto de la fuerza centrífuga también los granos se ven pegados hacia las paredes del tambor, hacia los bordes del tambor. Por consiguiente, de nuevo, es mayor tiempo de contacto con esa superficie súper caliente y genera, como les mencionaba hace un momento, estos parches quemados por el grano, que si bien no se quema totalmente, sí logran opacar muchos de los buenos sabores que puede tener esa taza. Seguimos entonces con el siguiente, que es el tipping. También es otro efecto muy común, que se da también por el manejo. Y en el caso del tipping, lo que ocurre ahí es que hay demasiada temperatura al inicio del tueste, ¿cierto? Entonces, el aire, recordemos que en una tostadora estamos manejando tres tipos de radiación o de aportación de calor, de energía, que sería la convección, que es por aire, la conducción, que es a través de una superficie caliente, que sería el metal, y la energía radiante, que sería por medio de la llama o algún otro tipo pues, de quemador, ya sea infrarrojo, eléctrico, etc. Entonces, en el caso del tipping, lo que ocurre es que la temperatura inicial, o sea, en la que se carga el café a la tostadora, es demasiado alta, el aire está demasiado caliente y los granos, como todavía no están a la temperatura como para soportar ese choque, no son capaces de absorber esa energía y distribuirlo uniformemente hacia el interior del grano, que es como debería pasar. Entonces, ¿qué pasa? Y como el grano no soporta esos choques tan fuertes, se empieza a quemar en algunos bordes, en algunos puntos. Se quema por puntos específicos. ¿Y eso por qué sucede? Porque recordemos que el grano de todas maneras tiene un contenido de humedad que debe tener al momento del tueste y lo que ocurre es que ese contenido de humedad, que al final de cuentas es agua, hierve. ¿Y qué ocurre con eso? El agua siempre busca el camino más fácil para salir de un lugar y por ese camino es que el agua hierve, sale súper caliente y en la salida quema esa superficie por donde salió. Incluso esto también se puede notar, hay veces como unas ampollas
cuando el agua no logra salir tan violentamente, ¿sí? Y el efecto en taza es muy similar al que ocurre con el escorche. Entonces, así el resto del tueste se pueda llevar a cabo de forma adecuada, estos parchecitos quemados van a dar muchos sabores a humo, sensaciones, sabores a quemado, valga la redundancia, sabores a ceniza, sabores demasiado intensos que pueden opacar el resto del desarrollo que se le haya dado a esos granos, ¿no? Y listo. Entonces, cabe resaltar que estos defectos son principalmente de manejo, o sea, de manejo de operación del equipo, más que en sí, de nuevo reitero, de que sean defectos del café verde, o sea, que sean defectos de finca. ¿Qué ocurre ahí? Hay una salvedad y es que, por ejemplo, José mencionaba ahorita el grano inmaduro, ¿cierto? Y muchas veces, si bien se le considera un defecto de tueste, no lo es porque no tiene nada, porque no tiene nada que ver con el manejo del tueste. Esos granos inmaduros, cuando se tuestan, se ven de un color más clarito que el resto de los granos y es lo que se conoce como el defecto Quaker, ¿cierto? O Quaker. Entonces, ¿qué pasa con los Quaker? Que en taza lo mismo, dan sabores muy a cereal, muy verdes, muy astringentes, un poco más como por ese lado, como sabores a arroz o a paja, ¿cierto? Pero hay que hacer esa pequeña salvedad, que el Quaker se da es por un grano inmaduro o un grano pintón que se recolectó de pronto en el tiempo que no era, que se coló de pronto en la selección y que apenas en el momento del tueste se puede detectar, porque muchas veces detectarlo a simple vista es prácticamente imposible, ¿cierto? Entonces, eso es como una pequeña salvedad que había que hacer ahí y yo creo que es todo por la clase de hoy.